Hace 5 años, un domingo 25 de noviembre, tal como hoy, se produjo un terrible accidente frente a la Universidad Agraria en La Molina. En aquella oportunidad, en un auto en el que iban 5 jóvenes, 3 fallecieron y solo 2 sobrevivieron. Estamos hablando de Leslie Osterhager y Kiara Caballero. Ellas 2 sobrevivieron a pesar de todas las dificultades que tuvieron que soportar. Lo que vamos a ver a continuación es un testimonio conmovedor y valiente de 2 jóvenes por recuperar esa normalidad que perdieron y también la larga historia de un hecho que a pesar del tiempo transcurrido no logra esclarecerse judicialmente. Este es el reportaje de Vanessa López. Yo creo que iban a demasiada velocidad porque en esa curva de la Agraria, en esa curva no hay manera de que te salgas si es que vas a una velocidad prudente. Yo me desperté en pleno carro, destrozado, sin saber ni de derecha ni izquierda, o sea, no sabía dónde estaba ubicada. No recuerdo nada, como tuve traumatismo encefalocraniano, borré inmediatamente la memoria. Entonces no llego a recordar nada ni de antes, ni de meses antes, ni después del accidente. La gente no puede embriagarse y salir a manejar. Y ahí miren lo que causó acá. Veía a Claudia recostadita. Claudia gemía, no sé si sufría, pero gemía. Para ellas existe un punto que marca un antes y un después en sus vidas. La madrugada del 25 de noviembre del 2007 se ha tejido en su presente luego de ver cara a cara a la muerte y más aún luego de ver morir a sus amigos. La indiferencia, ni siquiera un pésame, ni siquiera, no, nada. O sea, es como que mataron una mosca y siguieron con su vida cuando han revolcado las vidas de varias familias, ¿no? Me rompí ambos fémures y ahí es cuando se montaron mis piernas y mis rodillas quedaron atrás. O sea, me sentencié en mis rodillas. Cada minuto de aquella negra madrugada se repite una y otra vez en sus memorias. ¿Qué es lo que sientes cuando recuerdas esto? Mucha pena. Leslie y Kiara, sobrevivientes de aquella tragedia, hoy cuentan su terrible testimonio y esa dura batalla emprendida a partir de aquel día, ese que las regresó a cero. Yo he tenido que aprender a caminar de cero, he tenido que aprender a deglutir, he estado en pañales porque no tenía control de esfínteres. Puedo decir que he recuperado, ¿no? Mis piernas, he recuperado mi vida, pero nunca voy a recuperar mi pasado. Kiara, Leslie y Claudia crecieron juntas. Lo compartieron todo, risas, llantos, anhelos, ilusiones. Solían ser 3 niñas que andaban siempre juntas, siempre unidas. Tenían grandes planes, como grandes sueños. Hasta que un día la fatalidad las alcanzó a las 3. Kiara y Leslie con muchísima suerte vencieron a la muerte, pero Claudia las dejó. Un accidente de tránsito les arrebató a esa amiga querida, a esa casi hermana. En aquel accidente también partieron 2 hermanos, también amigos, Diego y Karen Yepes. Esta es la avenida La Molina. Detrás mío tengo la Universidad Agraria. Aquí, en noviembre del 2007, la vida de 7 muchachos se entrelazó en un terrible accidente. 3 de ellos fallecieron, 4 sobrevivieron. Hoy, 5 años después, aún las heridas en 2 de las sobrevivientes no cicatrizan. 5 años después, Leslie
¿Sientes que has avanzado, que has superado algo? He hecho todo lo que he podido para seguir adelante. Físicamente estoy 99.8% recuperada. Emocionalmente y psicológicamente va a demorar un poco más, creo. Cada paso que Leslie da es una manera de demostrar que le ganó a la adversidad. Esta muchacha quedó con las piernas destrozadas. La impactante imagen en el momento de su rescate explica la delicada condición en la que quedó. Me traté de levantar y mis piernas cedieron, o sea, me rompí ambos fémures y ahí es cuando se montaron mis piernas y mis rodillas quedaron atrás. O sea, me sentencia de mis rodillas. Tuve un blackout por el dolor o por el shock de esa caída. Me despierto y ahí es cuando empiezo a como que desesperarme ya. O sea, ya veo mis piernas destrozadas y ya no sé qué hacer. En un primer momento se habló incluso de la amputación de ambas piernas por la complicada condición. Me tuvieron que poner 2 clavos intramedulares. He tenido, creo que alrededor de 100 grapas, no sé cuántos tornillos. Como yo traté de pararme y se montaron las 2 piernas, hice mayor daño a la hora de tratar de pararme que si hubiera estado quieta en el carro. ¿Por qué? Porque todos los fragmentos de hueso se esparcieron por mis piernas. La recuperación era de mi cama, mi silla de ruedas a andador, de andador a muletas, y de vuelta me operaban y regresaba a mi cama. Y por 3 años era como que ese estilo de vida, ¿no? Para hoy, Leslie ha superado paso a paso aquel accidente. Este año recién pudo correr un poco y seguramente con el tiempo dejará atrás las pequeñas secuelas. Pero hay algo que no supera, al igual que Kiara, el haber perdido a sus amigos, más aún a Claudia, con quien creció. Nos peleábamos, nos reíamos, llorábamos juntas. Compartí cuna con ella. Estoy viviendo por ella también, sí. Aquel accidente ha quedado de alguna manera grabado en muchos. En aquel momento todos informaron sobre el choque frontal de 2 vehículos en La Molina. Se habló de alcohol, de velocidad y de irresponsabilidad. En un auto, como se recuerda, venían los hermanos Diego y Karen Yepes Consoli, quienes murieron instantáneamente por el fuerte impacto. Claudia Bustamante, una joven de 23 años, también falleció horas después en una clínica. Y Leslie Osterhage y Kiara Caballero, las únicas sobrevivientes dentro del auto rojo. En el otro vehículo venían Alejandro Paz Calmet, quien finalmente se determinó manejaba el auto gris de María Montero, quien en un principio aseguró era ella quien manejaba. Ambos sobrevivieron gracias al airbag del auto. Hay algo que creo que a todos nos mortificó bastante, fue la actitud que tuvo la gente que estaba en el otro carro. Primero, en engañar a la policía diciendo que uno manejaba cuando era el otro. Entonces comienzas a mirar todos esos detalles y dices, oye, han hecho esto y ahora tratan de engañar. ¿Qué cosa? ¿De qué se trata? ¿Tú sientes que has vuelto a nacer? Sí, exactamente. Yo siento como que he revivido, he renacido, todo de cero, pues. Hoy Kiara Caballero tiene 28 años y quien la ve ni imagina que alguna vez esta muchacha quedó en coma por largos días y al despertar tuvo que aprender todo de nuevo, literalmente todo. Yo he tenido que aprender a caminar de cero, he tenido que aprender a deglutir, he estado en pañales porque no tenía control de esfínteres. Mi brazo se quedó así. Y una rehabilitadora me lo movía hasta que estiraba la mano. Y cuando estiraba la mano me iba bajando, yo le decía me duele. Y un poquito más, hasta que ya, hasta ahí. Al día siguiente un poquito más, bajaba un poquito más. Y de ahí era para levantar el brazo, hasta que pude levantar el brazo completamente. Kiara iba en la parte posterior del auto junto a Leslie y Claudia, siempre las 3 inseparables. El fortísimo impacto hizo que terminara metida en la maletera. Cuando fue evacuada estuvo inconsciente y no despertó hasta después de semanas.
Y yo me acuerdo de haberme levantado en mi casa un día y haber dicho, ¿dónde estoy? Me vi en mi cama, reconocí mi cama, me toqué la cabeza, estaba con el pelo rapado. Y un lado tenía rapado y el otro lado sí tenía pelo. Y le pregunté a mi mamá, ¿qué ha pasado, mami? Y me dijo, hijita, has tenido un accidente. Yo me senté en mi cama y me tenía que levantar agarrada de la cama para no caerme, para tener estabilidad, porque como las piernas no las había usado en un mes, estaban mis músculos resentidos, ¿no? O sea, y aparte tenía fractura de tobillo, el pie acá, mira, tuve todo esto en carne viva y después, bueno, como estaba inconsciente y no podía deglutir, me tuvieron que hacer una traqueotomía, que acá está la cicatriz, y mi hueso de la cabeza me lo pusieron acá. La craneotomía, pues me sacaron el hueso de la cabeza y me lo pusieron acá, para que el hueso se mantenga vivo. Mi cabeza, mi cerebro, el problema era que si se me inflamaba, el cerebro se me podía ir por la tráquea, Cuando pudo abrir los ojos no recordaba nada. Su memoria se redujo a tan solo 2 minutos. Aproximadamente era una memoria de si, por ejemplo, si se iba, una amiga estaba conmigo y se iba al baño, yo la volvía a saludar y abrazarla como si recién la hubiera visto porque no me acordaba de haber estado con ella. ¿Qué es lo que sientes cuando recuerdas esto, Kera? Mucha pena. Ya, tranquila. Estás viva, ¿verdad? Eso es lo principal. Tanto Leslie como Kiara tenían 23 años cuando tuvieron que dejar todo, estudios, costumbres y empezar de nuevo, hoy más unidas que nunca. Una manera de superar esa pesadilla es yendo a la casa de su amiga Claudia, quien partió, porque quizás sí la sienten un poco más cerca, y de esa manera también el padre de Claudia ve reflejada a su pequeña en ellas. Perdí a mi hija. Claudia era la bulla de esta casa. Alegría. Era mi hija. Para don Carlos Bustamante la pesadilla fue permanente. Claudia, su pequeña, el color de su vida, partió aquel día. Hoy, 5 años después, no está ni cerca de superar su adiós. La gente no puede embriagarse y salir a manejar. Y ahí miren lo que causó acá. Y están como si nada. A los días de haber habido el choque ya estaba haciendo vida social. Entonces, no puede ser. No hay que tomar y manejar. Y aparte, si alguien causa algo, que pague. Para hoy, 5 años después, el resentimiento hacia Alejandro Pascalmet y María Montero, estos 2 muchachos involucrados, se ha desvanecido un poco. Están dejando todo en manos de la justicia porque están abocados en encarrilar sus vidas para dejar de sentir dolor. Pero aún así albergan la esperanza de que se sepa qué pasó realmente en esa fatídica curva. No puede ser que, salgo, mato, estoy libre. Hace unos años Alejandro Pascalmet salió a defenderse y aseguró que no era culpable. Pero alrededor suyo y de María Montero queda la inmensa duda. ¿Por qué mintieron a la hora de decir quién manejaba? ¿Y por qué a Alejandro no le hicieron el dosaje etílico inmediatamente, sino hasta después de largas horas? Un montón de gente puede decir que llamé bien, normal, como si nada hubiera pasado, pero Kiara y yo tenemos un sello. Y que ese sello no se va a borrar. Jamás. Después de 5 años, ¿tú crees que has superado lo que sucedió? Aún no. Esto va a ser una marca para toda mi vida. 5 años más tarde, aún el proceso judicial no culmina. No se sabe quién fue el responsable, quién invadió el carril contrario, quién había bebido más de la cuenta. Las defensas saltan de ambas esquinas, pero lo que es cierto es que existen 2 muchachas que casi murieron y que ciertamente quedaron casi destruidas en vida. Pero hoy están más decididas a vivir y a disfrutar cada día, quizá en honor de aquellos que sí partieron.
¿Cómo pueden pasar 5 años y seguir en el mismo punto sin que se esclarezca absolutamente nada? ¿Cómo pasar por alto toda la tragedia, la desgracia que les ha tocado vivir a estas 2 jóvenes, más la muerte de los otros 3, sin que exista siquiera ninguna explicación de por medio? En verdad, la valentía de estas 2 chicas, de Leslie y de Kiara, es digna de quitarse el sombrero. Lo que sí es difícil de entender, ¿verdad?, es la indolencia de estos despachos judiciales frente a este y a otros tantos temas que llegan hasta ahí. Momento de hacer una breve pausa en el programa y más adelante la respuesta del reconocido diseñador Gerardo Privat ante la avalancha de críticas y también imágenes exclusivas del matrimonio de Tula Rodríguez. Ya regresamos. ¿Te importa lo que la gente piense? No. Es Gerardo Privat, exitoso y engreído, histriónico e intolerante. Mujer que no es malhechola. Esta semana la guerra llegó a Punta Hermosa. Ese remate es ilegal. El alcalde tiene que entender nomás que no puede hacer lo que quiera. Yo no quiero usar la fuerza contra los señores, entonces mejor, por favor, retírense, ¿sí? Por fin, la historia de amor de Tula Rodríguez y Javier Carmona pasó del clic al sí acepto.